Buenas tardes y bienvenidos un miércoles más a nuestro canal de YouTube de Docentes Gamificando. Esta semana os traemos una gamificación para educación física y hemos traído a Ismael López, un profesor de tercero o cuarto de la ESO y bachillerato, y nos trae su gamificación El Reino de Dulas. Buenas tardes, Ismael, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, Alfonso. Muy bien, muchas gracias tanto a ti como a toda la comunidad de Docentes Gamificando por el buen trabajo que hacéis de difusión sobre todo, ¿no? Que es impresionante y nos ayuda a todos a coger muchas ideas. Muchas gracias a ti por estar con nosotros esta tarde. Ya sabemos que las agendas las tenemos todos bien apretaditas, pero nada, aquí pues con muchas ganas de conocerte un poquito. Y si quieres ahora podrías comentarnos, aunque ya he hecho una pequeña introducción, decirnos pues tu experiencia como docente, cuántos años llevas, un poquito así, un poquito sobre ti. Bueno, pues yo llevo ya 15 años, este es mi 15º año de docente en secundaria. Como has dicho, bueno, desde primero de la ESO hasta primero de bachillerato, algunas veces en segundo de bachillerato, porque en Extremadura tenemos la suerte de tener una optativa también en segundo. Y la verdad es que siempre intentando buscar cosas nuevas, tanto para los alumnos como para mí mismo, intentando siempre llegar lo mejor posible a ellos y poder alcanzar lo que nos proponemos muchas veces en educación física, ¿no? Que les guste tanto esa actividad física como a nosotros y la tomen en su día a día. Exacto, y además yo que también soy maestro de educación física, aunque en primaria, una de las cosas más importantes es, y cuanto más mayores más difícil de conseguirlo, es que se tomen en serio esa asignatura, ¿no? Porque es verdad que vosotros en secundaria sí que influye, ¿no?, en la nota, pero no siempre es fácil, ¿no? No, y eso, intentar que además sea una motivación más que por la nota, porque a veces hay alumnos que sí luchan por la nota, otros no, otros muy desganados, ¿no? Que en lugar de que haya una motivación extrínseca, que a veces que con la gamificación también es lo que conseguimos, ¿no? Pues que haya una motivación intrínseca de pasión y de gusto por la actividad física más allá de la propia asignatura, ¿no? Intentar motivarle, que es la clave. Claro que sí. Y antes de empezar con la gamificación, ¿qué es lo que hacías? ¿Qué es lo que te impulsó un poquito a cambiar la metodología o desde siempre has gamificado en educación física? Gamificar desde siempre no, como lo entendemos hoy día, desde luego que no, pero siempre buscar juegos, alternativas. Quizás sí, yo vengo también del mundo del ocio y el tiempo libre y eran cosas que hacíamos mucho cuando íbamos de campamento o en salida. Utilizamos mucho este tipo de estrategias, de juegos, puntos, de insignias. Entonces, bueno, llevarlo un poquito, cuando ves que va surgiendo esto en el ámbito de educación física, vas leyendo a otra gente, voy a intentarlo, voy a ver qué sale. Y realmente, bueno, lo que vais a ver hoy, muchas ideas las dieron los propios alumnos porque yo primero hablé con ellos, de qué os gustaría hacer. Siempre me gusta hablar con ellos de qué les gustaría hacer y ver cómo lo organizan. Muy bien. Pues si quieres, vamos a ver El Reino de Dulas. Bueno. No sé si se ve la pantalla. ¿Se ve perfecto? Principal. Sí. Vale, guay. Lo que tenéis aquí, bueno, es el blog, un poco el portfolio de lo que sería la experiencia. Antiguamente estaba en otra plataforma, ahora mismo está en un site de Google. Aquí tenéis absolutamente todo para poder verlo. Bueno, El Reino de Dulas. Yo, Alfonso, te reto a ti y a los que estéis escuchando a averiguar cuál es el secreto de Dulas, que de hecho es una de las preguntas que le hago a los alumnos a lo largo del primer trimestre. Y os lo voy a intentar presentar lo más rápido posible, ¿vale? Si surgen dudas luego, lo que necesitéis. Perfecto. En este blog, bueno, están todos los capítulos, se organizan en 3 capítulos, uno por trimestre. Y luego hay otros varios sitios, como la biblioteca, que luego explico lo que es, las tribus, que son realmente los alumnos en sí mismos. Un diario de futuros navegantes, que a todos los profesores pues les diría que entraran aquí, porque es realmente toda la estructura de la gamificación. Y luego, bueno, pues un índice para no perderse a lo largo del blog, que es muy largo, muy largo. Lo dicho, si entráis en el diario de futuros navegantes, bueno, pues la introducción es una conversación que tenía con mi hijo allá por octubre-noviembre de 2017. Y nada, pues él me preguntaba qué era esto, que quién era Osmirat Nedes y qué eran estos dibujos que estaba poniendo. Le decía que era un ser terrible, que estaba consiguiendo que nadie se moviera y que había que moverse como fuera para conseguir luchar y vencerlo. Entonces, bueno, él escribií un manual donde se ve lo del Reino de Dulas y montamos el capítulo 1, que si podemos voy a poner la presentación que les pongo yo a los alumnos para motivarlos, ¿no? Yo llego a clase y de repente llego un día y digo, bueno, a partir de ahora digo, vamos a ver esto. Y les pongo esto que vais a ver a continuación. Vamos allá.
maestros, también somos técnicos, somos diseñadores gráficos. Sí, hacemos muchas más cosas a veces. Qué chulo. De las que nos corresponden. Entonces, claro, cuando llegas a clase, ¿no? y les presentas esto, pues se quedan muy descolocados. Previamente, eso sí deciros, yo una de las cosas que hago siempre al principio de curso es una evaluación inicial. Hicimos 4 clases en las que evaluamos, bueno, pues las dinámicas de deportes, evaluamos también un poco el tema de la parte de expresión corporal y dramatización, la parte de condición física, e hicimos unos pequeños juegos de pistas, de modo que ellos iban consiguiendo. Yo les decía al principio que era nota, pero esa nota luego la tradujimos enseguida a lo que serían las características. Una de las cosas clave del reino de Dula, por lo que yo quise gamificar, era por darle a los alumnos las posibilidades de elegir. Qué bien. De elegir absolutamente todo. Entonces, el juego empieza en el capítulo 1 en un reino central que al principio era de condición física. Vamos a ver el mapa en un momentito. Y ahí ellos iban eligiendo el camino y en la primera versión, dice, del juego iban abriendo cosas sin saber qué es lo que se iban a encontrar. En la segunda versión del juego, que ya es el mapa que tenéis aquí, sí se puede pinchar en cada uno de los sitios que están montados con un Genially. Y cuando yo pincho en un sitio, me abre automáticamente la misión, me dice qué es lo que hay que hacer, cuánto gano, en qué consiste. Esto, por ejemplo, es un reto cognitivo de soluciones de palillo, mezclado con condición física. De modo que también trabajamos un poquito con una BJ en algunos casos. Entonces, lo más interesante es que ellos podían elegir. Tercero de la ESO empezaba en el norte, cuarto de la ESO empezaba en el sur y vamos buscando. La idea era un juego de rol y vamos buscando nuestro propio camino. Y bueno, iban a muchos sitios. Hay una bahía Fitzur, los montes Noica, la isla de Astreu. Ismael, esto de que puedan elegir, ¿cómo lo planteabas en una clase? ¿Los materiales? ¿Ellos podían cada uno elegir un poquito hacia qué actividad ir o cómo lo planteas? Sí, sí. Ellos elegían directamente hacia qué actividad ir. Entonces, al principio, con la tarjeta suya de jugador, ellos elegían qué tipo de personaje querían ser. Ahora hablamos un poco de los personajes. Entonces, cuando llegaban ya a clase, entre todos les decía, bueno, estáis ahora mismo en el puerto del sur, habéis conseguido superar, pues la primera misión siempre era en el puerto, era también una misión de condición física, y les decía, ahora tenéis 2 opciones, tenéis una ruta comercial del sur, o tenéis la ruta comercial del oeste, o podéis coger este pequeño camino que hay hacia un reino. Vosotros veréis qué es lo que queréis hacer. Entonces ellos veían cuáles eran las 3 misiones y elegían la que más les llamaba la atención. Al principio lo hacían por gusto, pero poco a poco, según iban entrando en el juego, lo hacían en función de las necesidades de sus personajes, que fue una cosa muy curiosa. Fue cambiando un poco. Al principio lo hacían, pues me gusta más esto, me gusta más lo otro, lo que implica, eso sí, para el docente implica muchísima preparación y tener todas las sesiones preparadas. Claro. Y los materiales, obviamente, era autogestión. ¿Queréis esta misión? Bueno, pues tenemos que sacar los materiales y es cosa vuestra. También lo que buscaba era mucha autonomía. Claro. No, pero es fenomenal, porque además ellos podían repetir alguna que igual no les hubiera... Había niveles de consecución de las pruebas y podían repetirlas. Había cosas curiosas. Ahí sí, por ejemplo, en casi todos los niveles, mira, si cogemos este camino, se daba valor por intentarlo. Por ejemplo, la experiencia, si se conseguía al menos una pequeña parte, se daba siempre valor al trabajo, pero solamente si se conseguía la misión final, era cuando se conseguían todos los valores que se daban. Vale. Entonces, siempre en función de según vayas avanzando dentro de la propia misión, podías conseguir más o menos. Y de hecho había misiones que eran como maldiciones, que siempre era según te acercabas a este lago central, porque la historia decía que había una ciudad que era Cetasnes, que se hundió por culpa de un ser malvado que era Osmirat Nere y desapareció. Realmente estaba hundida en este lago. Entonces, cuando se acercaban a los largos caminos que hay aquí, estos caminos eran pruebas de resistencia aeróbica bastante durillos y hubo grupos que se quedaron encasquillados porque decía que la luna hacía que el lago descendiera, que se abriera el camino, pero si no pasaban en cierto tiempo, pues el lago de nuevo crecía y se veían abocados a la destrucción. Entonces, pues se quedaban atrapados y ahí tenían 2 opciones: o ir para atrás en el camino y no poder atravesar ese camino, o incluso pedir ayuda a otros equipos o repetir la misión. Es decir, otros equipos son otras clases. Es decir, si una clase supera por mí esto, yo doy ese camino por completado
me gano la experiencia de haberlo intentado, pero no puedo ganar los puntos extra de haber conseguido la misión. O sea, que además era unificado, o sea, era interclase, ni siquiera Sí. con grupos de la misma clase, sino que además podían ir hablando con otro Sí, tipo. claro, se hablaban entre ellos porque al principio el mapa estaba en blanco, entonces no podían ver las misiones. Lo que fueron haciendo en la primera versión era ir hablando entre ellos y iban descubriendo, oye, ¿qué camino habéis hecho? Y tal, pues yo he hecho este camino, yo he hecho esta ciudad, aquí se hace no sé qué. Y además quedaban abiertas. Si una clase lo superaba, ese camino quedaba abierto y tú podías verlo. Eso sí, había que superarlo si querías avanzar. Luego ya en la segunda versión sí lo dejé todo abierto y además ahí, por ejemplo, al principio hablaban menos, pero luego en la segunda fase del juego hablaban más. Claro. Yo, por ejemplo, una cosa que sí me gusta enseñaros son una cosa que también les decía a ellos eran los habitantes. Yo les decía que había 4 tipos de personajes. En este caso, bueno, pues un arquero, guerrero, hechicero y mercader. Y la idea es que cada personaje potenciara una de sus habilidades. En este caso, bueno, el arquero es casi todo más habilidades de resistencia, el guerrero más de fuerza, el hechicero iba relacionado un poco con la voluntad y el mercader pues con la unión de grupo, con una capacidad de liderazgo, de organización, etcétera. O sea, sería como los roles que les dabas a los nanos, ¿no? Porque he visto que también, Claro. cuando estuve ojeando un poquito, que incluso ellos grabaron unos vídeos de cada uno de estos personajes, ¿puede ser? Claro, claro. Claro, ellos en la segunda parte del juego tienen que identificarse ya como tribu, porque hay una cosa, yo quería basarlo un poquito en lo que serían las mecánicas de rol. Entonces una cosa que no sucedía eran las luchas entre distintas tribus. Entonces en la segunda parte del juego, de repente ya había que luchar por conquistar ciertas partes del mapa. El mapa se expande en la segunda versión, en el segundo capítulo, perdón, y ya tienen que luchar por conseguir conquistarlo mejor que otros. Entonces, claro, enarbolamos un poco la identidad de grupo, que es lo que mezclamos un poco también con el modelo de educación deportiva. Porque Claro. surgían de repente otras insignias que eran más complicadas, donde ya estaba un capitán, alguien que se encargaba de la herencia, de la justicia. Entonces son todos roles del modelo de educación deportiva, pero gamificados dentro de lo que sería el segundo capítulo. O sea, el juego va ganando siempre en complejidad. Tuve la suerte de presentárselo un poco por mail a Isaac Pérez y me preguntaba que cómo había mantenido la atención del alumnado durante todo un año. Pues Claro. estaba pensado para todo el año. Y le dije que siempre aparecía algo nuevo. O sea, en cada trimestre el juego pegaba un cambio muy grande. Incluso a mitad de cada trimestre había algo que era diferente. Entonces eso le reenganchaba un poco a la historia. Esto me recuerda a lo que comentó el otro día don David Ruiz también, ¿no? Que él lo que hacía era eso. Tenía que ir modificando con sus minions un poquito los objetivos para que los nanos siempre tuvieran nuevas tareas a conseguir. Y entonces eso, la motivación siempre estaba garantizada. Es lo que había que intentar conseguir, claro. Si no vas cambiando y variando un poco, si se mantiene todo, no puede. Eso sí, por ejemplo, en la gamificación sí estaban montadas todas las misiones, porque si no, hubiera supuesto muchísimos cambios para mí. Pero yo las iba introduciendo poco a poco. Dentro de cada capítulo hay muchísimas cosas. Claro. Entonces, bueno, cada jugador realmente luego tenía su propia ficha de control, que ahora les enseño, donde ellos podían ir haciendo un poco lo que sería su evaluación, ¿no? Su forma de ir trabajando. Sí, porque esto será importante, que nos expliques cómo traspasas toda la gamificación a una evaluación de segundo, de tercero o cuarto de la ESO, bachillerato. Claro, eso hay veces que es lo que, pues muchas veces los que gamificamos es donde nos encontramos el escollo. Nos cuesta. Claro. Un segundito que estoy buscando. Y por cierto, lo que es, has dicho que lo que es la narrativa un poquito y lo que es la parte visual viene como juegos de rol. Exactamente, sí. ¿Hay algo, Tolkien te ha inspirado a alguien en lo del camino? Porque la verdad es que es muy atractivo. Sí, me gusta un poco la estética que mantiene Tolkien y lo que es El Señor de los Anillos, etcétera, y otras aventuras de fantasía, y además de hecho los nombres así enrevesados iban por ahí, ¿no? Esa era la idea. ¿Y cómo transformamos esto en nota? Mira, os enseño una cosa que, como he dicho, es interesante en el Diario de Futuros Navegantes, que es el manual de juegos. El manual de juegos, después de la primera versión que hice, es un manual propiamente dicho de todo lo que implican. Tiene muchas páginas, son 100 y pico de páginas. Sí, lo he visto y he dicho, madre. Está todo explicado aquí. Entonces, por ejemplo, la tarjeta de jugador, que es lo que comentábamos antes, que es cómo transformamos la nota, ¿no? Cómo vamos evaluando eso. Pues realmente cada una de esas cosas correspondían a distintos estándares o distintos criterios de evaluación según tocaba. Como veis aquí, bueno, esta es la tarjeta de jugador que tiene el propio alumno
Y dentro de las características de personaje de voluntad, fuerza, resistencia y tribu, que serían las pruebas específicas, eso va relacionado en todo caso con estándares en sí mismos. Serían lo que otra gente hace como pruebas de evaluación o actividades de evaluación. Bueno, pues cada día, poquito a poco íbamos sumando. Es decir, había una evaluación continua totalmente. No había una gran prueba que dijera, ahora defino la nota. No, no. La nota se va ganando poco a poco. Es verdad que hay grandes pruebas que te dan más notas, pero no es lo esencial. La parte de experiencia está automáticamente relacionado con estándares que están de vista a lo que sería la práctica, la participación, etcétera. Y la perspicacia está orientado a estándares de aprendizaje, en este caso más de carácter conceptual o de conocer y aprender ciertos conceptos. Es la parte de su teoría que todo el mundo habla. ¿Y esta parte también les serviría como una rúbrica a ellos? O sea, ellos ven la parte de velocidad, fuerza, porque aquí vemos que está rellenado. ¿Eso es lo que conseguiría cada alumno o eso es algo que puede conseguir? Eso es lo que puede conseguir, él lo va rellenando. Vale. Entonces, en cada prueba él sabe cuánta voluntad, fuerza, resistencia o tribu puede ganar, cuánta experiencia y cuánta perspicacia en una sola misión. Entonces, cuando acaba una misión, cada alumno sabe cuánto ha ganado y lo va marcando en su tarjeta de juego. De modo que cada alumno sabe automáticamente realmente qué es lo que ha conseguido. Hubo una cosa que hice un poquito más adelante, que fue ya una calculadora de notas, porque según iba avanzando, pues esto se les quedaba pequeño. Entonces, ellos iban anotando cuánto tenían, metían los datos y automáticamente se transformaba en una nota numérica. La parte de salud, la parte de actitud, iba un poco en línea de lo que serían el comportamiento con respecto a las normas del centro. Y, hombre, cuando pues, un alumno se salía de la norma, pues insultaba o hablaba mal o había alguna cosa que ya iba en contra de las reglas propias del centro, iba restando salud. De modo que si entraba por debajo del 5, le decía, oye, mira, tu comportamiento no es el adecuado y hay que cambiar un poco la norma de juego para ti. Claro. Por suerte nunca llegué a tener ningún alumno que estuviera en ese punto. Hubo alumnos que se acercaron por comportamiento, por forma de ser, por interés dentro de la propia materia, pero aún así se mantenían dentro del juego. Y esa tabla la tienen ellos, se imprime y la tienen cada uno, ¿no? Individual, ¿no? Vale. Ellos, esa tarjeta la tienen ellos completamente física y lo miraban cada día. Algunos cuando no se enteraban. Entonces, ¿hoy cuánto he ganado? Pues les decía, has ganado tanto. Yo llevaba una Excel brutal en la que cada día anotaba todo esto de cada alumno. Yo tengo una Excel con 4, 5, 6, 7 apartados para cada día. Claro. Incluso un octavo donde ya ponía también el oro, que el oro aparece en el segundo capítulo, y comentarios. Entonces, pues, cada día yo tenía que tomar esas pequeñas anotaciones, pero hay veces que había mucho trabajo en grupo. Los arqueros trabajaban juntos, los guerreros trabajaban juntos, había veces que se mezclaban. Y luego cada jugador incluso puede, en función de lo que él era, si yo soy muy bueno en fuerza, bueno, pues como fuerza siempre voy a conseguir mucho valor, pero se me da muy mal el trabajo en equipo. Había gente que, por ejemplo, elegía un personaje que era contrario a su característica. Porque decía, oye, yo es que la resistencia se me da fatal. Digo, pues cógete algo que cuando tú ganes en resistencia se valore doble. Porque hay misiones que son específicas, por ejemplo, de voluntad. Entonces, si consigo la misión de voluntad y tu característica es voluntad, doblas el valor. Si yo te doy uno de voluntad, vas a ganar 2. Entonces muchas veces también jugaban con eso que decimos del juego de rol, depende muy bien el personaje que has escogido y que se ajuste a tus características personales. Sí, ¿no? Y que haces que el alumno esté totalmente implicado en su nota, pero también en la dinámica, claro, porque tiene que estar entendiendo sus características, qué se adapta mejor a él, tiene que hacer una reflexión anterior para saber qué le interesa más, o sea... Súper interesante. La verdad es que la primera parte fue la más complicada porque meterlos en dinámica de juego, el juego en sí de entrada parecía muy complejo y lo es. Entonces, el primer trimestre fue un poco de adaptación, pero cuando le cogieron la dinámica de juego, que es verdad, nosotros tardamos un mes y pico, casi los 2, de los 3 que tenemos el primer trimestre, luego fue muy rodado y permitió, por ejemplo, el avance al capítulo 2, pues cambió muchísimo. Aquí el mapa es mucho más grande y... A mí personalmente este es el capítulo que más me gusta, porque es cuando realmente, bueno, pues metemos aquí ya lo que serían modelos pedagógicos propios de educación física, como es el modelo de educación deportiva, y donde metemos también el TGCU, que es enseñanza comprensiva. Como veis, este era el mapa central original, pero luego había otras cosas, como el feudo de Lastruf, el mar de Opiuque, la isla Hielo, que luego los veremos, donde ellos ya podían elegir dónde ir. Aquí todavía mantenemos la capacidad de elección. Y además en el capítulo 2, cuando ya por fin aparecen otro tipo de prácticas, como por ejemplo en los mares de Noisers-See, aparecen cosas ya de orientación, expresión corporal, deportes alternativos, deportes de equipo, aparecen muchas cosas diferentes que, bueno, si pinchamos os llevan automáticamente a la misión.
Por ejemplo, el feudo de Lastuf, pues aquí lo que hicieron fue fútbol 3x3, se ven las especificaciones del juego, las misiones. Yo lo lamento, pero no están las sesiones una a una. Me encantaría tener las sesiones preparadas, pero no las tengo en el manual de juego. Con todo el trabajazo que tienes, tampoco se puede pedir más. Y aquí, por ejemplo, lo que hacíamos es eso. Cuando iban a una isla, tenían 4 sesiones que correspondían un poco a lo que sería la fase de pretemporada del modelo de educación deportiva, que lo combinaba con enseñanza comprensiva del deporte. En la última sesión había una fase de competición, que sería lo que sería la fase de competición entre la propia clase. Pero luego de ello sacaba el campeón de cada clase. Y el campeón se tenía que enfrentar a otros grandes campeones de otras clases para conseguir ser el auténtico reino, el auténtico poseedor del feudo de Lastuf. De modo que jugábamos con eso del modelo de educación deportiva, esas competiciones de pretemporada, de evento final, y lo convertíamos también en la parte de lucha que tiene un juego de rol. Ya no vale que luche contra los de mi clase, es que tengo que ir contra los campeones absolutos. Entonces era otra forma de meterlo. Vamos, que tenías a todo el centro pensando solo en ti. A ver... Pues mira, en el segundo capítulo lo medio conseguí, porque hay una parte que era muy, muy chula, que a mí, por lo que más me gusta el capítulo 2, que es la parte de interdisciplinaridad. Os lo pongo aquí en la gran UDI del Reino de Luz, creo que está puesta la parte de interdisciplinaridad. En primaria, yo los maestros me encantáis porque es que tenéis a vuestra disposición muchísima posibilidad, con muchísimas horas de hablar entre vosotros, de llegar en todas las materias que en secundaria nos cuesta mucho. Entonces, mi duda era, ¿cómo consigo yo implicar al resto de mis compañeros en este juego? Entonces, como vi que tenían que navegar desde la isla central al resto de islas, dije, pues ya está, tengo piratas. Y entonces fui preguntando a compañeros que quién quería colaborar con esto, y conseguí, bueno, pues tener una serie de piratas que además los diseñé basados en piratas históricos, que si pinchamos en cada uno de ellos, bueno, pues tenemos aquí a Barba Negra, que este era un compañero de biología la primera vez, la segunda vez fue un compañero de lengua y literatura. Y yo les decía, única condición que os pido para que participéis en esto, que por favor sea una actividad o tarea de grupo, que se autoevalúen entre ellos en la actividad de grupo, aparte de la nota que tú le pongas, y que además elijan a la persona que mejor ha intentado coordinar el grupo. ¿Por qué les pedí yo esto a mis compañeros? Porque me interesaba mucho que trabajaran en tareas de carácter colaborativo. De modo que conseguían no solamente la nota que les pusiera el compañero, que se traducía en monedas de oro, que las monedas de oro servían para conseguir más poderes, sino que en esa parte de coevaluación y en el que elegían a los mejores de cada grupo, el docente, en este caso de biología o de lengua, de que era Barba Negra, tenía poderes físicos, a las tarjetas de los poderes, para poder entregarlos al que era el mejor compañero o los compañeros que mejor habían trabajado dentro de esos trabajos del grupo. Entonces, bueno, cuando entraba un compañero de otra asignatura y de repente les decía que era Barba Negra, que veráis lo que voy a hacer, bueno, hubo un compañero que me pidió, oye, tráeme un garfio o tráeme un gorro. No, la verdad que... Fue una forma de interferir desde otras materias, pero sin modificarles a ellos realmente tanto. Es decir, ellos tenían su propio trabajo y de hecho tenéis aquí algunas de las tareas que se plantearon en el primer año. Están todos los piratas aquí y al final aparecen, si se carga el documento, bueno, pues algunas de las tareas que los compañeros propusieron, pues el de lengua y literatura, el compañero de biología. Estos son tareas del primer año, ¿no? Eso está muy bien también, claro. Y se ven un poco las tareas que ofrecían y qué es lo que ofrecía además cada uno. Porque yo les decía, tú tienes tantas monedas de oro, tú tienes estos poderes, tú lo solucionas y lo gestionas como tú quieras. Entonces, a mí es una de las cosas que me gustaba. Hombre, claro, es que el hecho de implicar a toda la comunidad educativa, o sea, a tus compañeros, es genial. Yo, por ejemplo, también en primaria intento siempre hacer actividades interdisciplinares con algunas asignaturas que también me pueden echar un cable, y así ellos también están dentro de las gamificaciones o dinámicas que lleve. Sí, me parece... Esto era lo que era, yo creo que más interesante del capítulo 2, ¿no? Y bueno, como te comentaba antes también eso, la parte de la dinámica de juego que cambiaba mucho, que era la parte de los poderes cambiaban un poquito más, había más niveles, había que conseguir pues cierto tipo de cosas que eran diferentes. Por cómo se conseguía el oro, que era a través de los piratas, y un poquito así puedo enseñaros cómo está gamificado el MED, que sería lo curioso. O sea, tienes la temporalización, como si dijéramos. Sí. Un momentito, está en el manual de juego. Voy a intentar avanzar. Pero aquí tienes un libro ya, ¿eh? Tú te lo has planteado, ¿no? Que aquí esto lo pasas a fascículos y tienes aquí... Esto está para el que lo quiera. Está en internet desde hace mucho tiempo, porque es verdad que
El año pasado ya no la hice, este año estoy con la cabeza en otro sitio, tengo otras ideas, entonces no estaba, por ejemplo, aquí. Bueno, aquí veis otra, está todo con las rúbricas correspondientes, las rutas comerciales. Un segundo, si encuentro, para que veáis cómo realmente está gamificado el mes, que es lo interesante, pero bueno. No estamos viéndote ahora, ¿eh? Estamos viendo ahora experiencias, perspicacia y salud. Perdón. Has cambiado de pestaña, creo. Sí, lo tenía cambiado de pestaña. Bueno, no os preocupéis, lo busco ahora por otro sitio. Y bueno, pues la idea era un poquito eso, ¿no? Que fueran avanzando y consiguiendo otras cosas. En el capítulo 3 también quise avanzar un poco más. Entonces, el Hacia Nuevos Confines era intentar sacar el juego. Había conseguido primero tener una educación física. Había conseguido en el capítulo 2 engañar a mis compañeros de algunas materias. Y digo, bueno, pues ahora tengo que engañar a más gente. O sacarlo del instituto, no sé cómo hacerlo. Entonces, era la época en la que salió aquel hashtag por Twitter, si recordáis, que era EduFit Challenge, donde se buscaban retos de educación física, etcétera. Y dije, bueno, pues me lo han puesto perfecto. Y el año siguiente fue una idea que tuvo Lucía Quintero, que era el unboxing didáctico, que también dije, bueno, no puedo tener más suerte con este tipo de cosas. Entonces, en el capítulo 3 lo que se planteó fue, por un lado, pues el plantear esos retos de EduFit Challenge y mandarlos a redes. También se buscó la implicación de la familia, de modo que en el tercer trimestre, si los alumnos hacían deporte fuera de clase, utilizando aplicaciones como Strava, o por ejemplo estaban en clubes, etcétera, también bonificábamos en las distintas características. Planteé un juego que no sé si lo puedo enseñar aquí, que estaba hecho con la ciudad oculta, Nuevos Confines, este era. Planteé un juego de geolocalización, también trabajando un poquito con lo que eran los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Utilizabas alguna aplicación? Geocaching o...? Una plataforma que se llama Playlist. Es de pago, pero bueno, te permite algunas opciones que eran un tiempo gratuito. Entonces, bueno, pues aquí se ve un pequeño ejemplo. Esta imagen es un plano de lo que sería la ciudad de Badajoz. Esos eran los puntos que tenían que ir localizando los alumnos. Entonces, les puntuaban más si lo hacían, por ejemplo, también haciendo plugin mientras iban por el recorrido. Muy bien. Que mandar una foto de haber recogido la basura por el camino. Y también les bonificaba si lo hacían con alguien. Y si era de la familia, mejor todavía. Entonces ganaban en ese sentido, ganaban más voluntad. Entonces, por ejemplo, me encontré con muchos casos en los que las fotos del propio juego que me mandaban los alumnos para certificar que habían hecho el recorrido de geolocalización eran con la familia, con mi tío, con mi primo. Y dije, perfecto, hemos llegado a la familia, hemos llegado también a otras comunidades. Y en el unboxing didáctico, por ejemplo, hubo una compañera de Cádiz que no lo pudimos intercambiar al final porque nos vino la pandemia, pero los alumnos habían preparado un material de orientación, porque precisamente fue cuando llegaron a la zona de orientación y le habían preparado distintos paquetes de juegos para poder mandarlos a esta compañera, que finalmente no se hizo. No se pudo. Una pena, pero bueno, la idea de sacarlo del instituto lo conseguimos, que era otra de las cosas que quería hacer en el tercer capítulo. No sé, se ve muy completo, o sea, sí. Y lo de ABJ, por ejemplo, o sea, también que eso también que me comentaste que habías hecho algún par. Sí, no sé si te lo voy a poder compartir. Voy a intentar un segundito, voy a abrirlo desde mi Drive, ¿vale? Porque es ahí donde lo tengo principalmente. Lo tenía abierto en otros PDFs, pero bueno, voy a intentar hacerlo desde Drive. Mientras lo buscas, salimos nosotros dos. Vale. Si tampoco hace falta que salga todo tu Drive ahí. Vale, te lo agradezco. Pues mira, lo hablo aquí en el Drive, que yo creo que es más sencillo. Perfecto. Bueno, decir que todo este material también está en la web de Espiral, sí, porque fue seleccionado como recurso oficial y tal, y la verdad que yo también he pegado una miradita de todo lo que he visto, también ha sido a partir de allí, y la verdad que entiendo por qué fue clasificado. Pues muchas gracias. Mira, te enseño uno de los juegos. Este por ejemplo lo utilizaba más en cuarto porque es un poquito más complejo. Si quieres puedes... Ya estamos. Vale, aquí se ven un poco las cuatro cosas. Es lo que llamo el Brain Fit. Está basado en un juego de cartas que se llama Disruptus, que es un dado que tiene 6 caras. En el caso yo lo he hecho con un dado, que te dice que tienes que crear, mejorar, transformar, disrumpir, conectar o aquí, por ejemplo, el que decide es el juez en el juego original, pero bueno, aquí, pues la suerte decide es que simplemente tirabas otra vez. La idea de este juego es la siguiente. Ellos tenían un panel como este, donde yo les daba cartas de ejercicios que habíamos trabajado previamente en otras situaciones.
Y o bien lo hacían directamente con el panel, donde por ejemplo tenían que darle la vuelta a las cartas y crear ejercicios nuevos combinando las cartas, o transformar un ejercicio. Os enseño las cartas. Si yo me encuentro, por ejemplo, con el ejercicio del burpee y con el ejercicio del ángulo, y me han tocado en suerte esas dos cartas y me toca el de crear, tengo que hacer una combinación de esos dos ejercicios, pero que no sean el mismo en un solo ejercicio. Entonces ya había una parte de pensar, bueno, ahora tengo que organizarme un ejercicio que tenga estas características de ambos ejercicios. Si les resultaba muy complicado, lo que le pedía, por ejemplo, era que fueran ejercicios de grupos musculares, ¿vale? Perfecto, pues tenemos el UBIA y el curl de bíceps, lo tenemos con TRX, tenéis que combinarme y hacer uno. Ostras, y muchos se volvían locos intentando buscar soluciones y al final encontraban soluciones para todo. Claro. Una vez que tenían eso, por ejemplo, esos bloques de ejercicio, lo que hacían era dárselos a otros compañeros de un grupo contrario que tenían que desarrollar un circuito con sus propios ejercicios y los que les habían mandado otros compañeros. Entonces, hacíamos un poco un trabajo de planificación de condición física, pero dándole muchas vueltas a la cabeza y jugando con ellos. Yo, si me permites, te enseño un juego previo que hacía antes de esto, porque este es el más complicado. Y todo este material, o sea, si lo hiciste, ¿qué lo ibas haciendo? ¿Un poquito o en verano adelantado, o lo ibas haciendo, pues eso, una semana antes, poco a poco? Porque hay un montón de material, o sea, esto no se hace en 2 ratos. No. Hay cosas que se iban haciendo sobre la marcha. De hecho, había cosas que, por ejemplo, las hice la última vez el año pasado, que os voy a enseñar ahora un momentito. Mira, si quieres, comparte de nuevo la pantalla. El que tienes aquí es uno que yo utilizaba, bueno, para muchísimas cosas. Le llamo el Canned Fit, el fit enlatado o el ponte en forma en lata. Está basado en un juego que se llama Sardinas en lata. Aquí hay 40 fichas de ejercicios que son las mismas que han trabajado ellos anteriormente, que habéis visto antes. Sí. Y este juego consiste básicamente en que yo los monto por equipos. Esto, por ejemplo, ¿dónde sucedía esto? Claro, esto que tiene que ver con la historia, me preguntarás, ¿no? Y normalmente en las travesías que veíais antes en el mapa, las que eran alrededor de la isla, y cada travesía duraba una serie de días. Entonces las travesías largas duraban 3 días, las cortitas duraban 1, y en esas travesías pues se jugaban a juegos típicos de la época, que es lo que yo les contaba en la historia. Y tan pronto le sacaba este juego, como le sacaba un parchís de condición física, como jugábamos al 1, como jugábamos a lo que me iba surgiendo. Que ahora os enseño también, si queréis, una versión del 1 de condición física. Muy bien. Entonces, pues este juego consiste en que cada equipo tiene un mazo de 20 cartas y pone 5 cartas boca arriba, de estas que os he enseñado aquí. Supongamos que estas 4 primeras. Te voy a poner a prueba, Alfonso. Venga, quiero que mires muy bien estas 4 primeras cartas. Las tienes, ¿verdad? Las tengo. Son tus cartas. Los alumnos, previamente, con tiempo, hacían 10 repeticiones de cada ejercicio. En la primera versión del juego las hacen en el orden que les dé la gana. En otra versión del juego les pido que las ordenen por grupos musculares. En otra versión del juego les pido que las ordenen por grupos musculares, pero tienen que ser siempre de carácter alterno, tren superior, tren inferior. De modo que vamos trabajando también un poquito lo que sería esa pequeña parte de planificación. ¿Tienes los 4 ejercicios, Alfonso? ¿Los tienes? ¿Seguro? Más o menos, si me acordaré, porque el primero es que no se ve bien porque lo estoy viendo pequeñito, alternativos en... Hay cogimiento alternativo. Vale, zancada, sentadilla y saltos sobre caja. Vale, venga. Vale, te doy a elegir. ¿Cómo lo quieres? ¿En inglés, en castellano o en dibujos? ¿En dibujos? Venga, en dibujos. Pues tú tienes la suerte de que tienes 2 cartas. Tienes 10 segundos para intentar averiguar cuáles de las que has memorizado antes estaban ahí. Ya que te quedan solo 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Pues yo creo que habían la de la bicicleta y la de saltos. ¿No? La de que sí. Está aquí a la izquierda, está arriba, que está meneando las piernas, y después estaba el de abajo, el lunge este. El lunge, también lo tienes ahí. Y después el de saltar sobre la cajita estaba ahí también. Bueno, pues cuando tú acertabas el ejercicio automáticamente lo quitabas de tu mazo y ya eran menos ejercicios que tenías que hacer al final del juego. ¿Que fallabas? Pues tenías el problema de que tenías que volver a hacer ese ejercicio, pero el doble de veces que lo hubieras hecho. Entonces, bueno, pues ahí evitábamos un poco el jugar con el azar, ¿no? Bueno, es una forma de jugar, la verdad es que, bueno, luego lo puse en inglés. La primera versión es en castellano, solamente en castellano, que los distintos tamaños, etcétera, pues les costaba un montón, pero es un juego de memoria que funcionaba muy bien, sobre todo porque el ejercicio lo hacían previamente.
y luego Sí. otra versión del juego construían ellos su propio circuito o seleccionaban las cartas y se las daban a otro grupo para que memorizaban. Bueno, hay muchas combinaciones de juego, la verdad. ¿Y tú de este material lo has ido imprimiendo, lo tienes plastificado, lo haces cada vez? Sí, sí, esto está plastificado y se reutiliza sin ningún problema. Qué Vamos, de guay. hecho lo he utilizado con otros cursos, con los más chiquititos, con versiones más light, los mismos ejercicios, y con los más mayores en versiones más competitivas y más intensas, de más repeticiones, incluso cronometrando el tiempo que tienen para hacer los bloques de ejercicios o las planificaciones, y se reutiliza una y otra vez, que es una cosa importante. Siempre Claro. que gamifiquemos, generemos materiales, llevan mucho trabajo, llevan muchísimas horas, entonces es importante siempre darle un uso a largo plazo. No puede quedar en el olvido de me doy un año en la paliza y ya no vuelvo a utilizarlo. Sí, Eso sí. es algo que deberíamos intentar siempre. Sí, sí, porque además en educación física es lo que dices tú, o sea, y además este tipo de materiales que es fácil transportar, porque ya tenemos bastante material cuando quieres hacer algo un poquito diferente en la cancha o fuera de lo que es el gimnasio, para encima tener que cargar. Entonces este tipo de actividades la verdad que mola tener siempre esos recursitos ya impresos. Aquí veis, por ejemplo, bueno, pues una adaptación del 1, que en función de cada color tiene una secuencia de ejercicios, que en este caso la ponía yo, pero en otras versiones del juego son ellos los que eligen las secuencias de ejercicios, tienen que hacerlo de forma correcta, etcétera. Y en función de las cartas que se lanzaban, bueno, pues le mandaba esa secuencia de ejercicios a un grupo, me la quedaba yo, etcétera, y salían partidas muy O graciosas. sea, pero hay que se separaban en grupos, por ejemplo, 5 grupos y cada grupo era Un entonces jugador. jugaban y tiraban en el medio la carta y era la de vuelve hacia atrás, pues el de atrás hacía 2 veces el que había enviado el otro, por ejemplo, ¿no? Cosas Exacto, así. exacto, exacto. Sí. Y si yo Ah, qué lanzo un guay. 6, pues le mando un 6 rojo, pues toca la fila roja 6 veces al que viene a continuación de mí. Entonces, claro, me tocan 6 repeticiones de cada ejercicio. Y dice, Perfecto. espérate, no, que te lo replico, que te mando no sé cuántas. Entonces, bueno, Pues, también poníamos un límite, ¿no? No valen más de 15 repeticiones de cada ejercicio. claro. Son ejercicios más suaves, no había que hacerlos a alta velocidad porque hay que también manejar ese tipo de cosas. Muy Bueno, bien. aquí estos son pequeños álbumes de fotos. También se creó en su día un juego de memoria que se lo pasé a Dal Semper, que es la misma idea, son las mismas cartas y está pensado igual. Yo levanto 2, no he acertado, bueno, pues en lugar de 5, en lugar de 10 repeticiones, de 5 repeticiones me tocan 10 de cada. Y me voy y las hago a las 10 de cada. Y cuando ya por fin acierte, que ahora no voy a acertar, pues ese ejercicio no tendría que hacerlo. También lo mentimos en digital. Bueno, ahí Ah, se vale, hicieron sí, muchas eso te cosas. iba a preguntar. Si esto, porque claro, esto se podría hacer también en digital, pero también lo mismo. Cartas al suelo, ¿no? Y hacer Sí, pequeños sí. grupos. Esto también, cartas al suelo y juego de memoria de toda la vida. Esto porque lo vi, lo publicó por profe Villamates, que es un máquina, y Sí. vamos, en cuanto publicó el juego de memoria, yo creo que lo publicó ese día y le dije, mira, no he podido resistirme. Y Francis estará monté, contento y de que monté, lo y nombres. monté el juego de memoria. Sí, sí. Y luego, bueno, como os he dicho antes, hacía grandes misiones. Las grandes misiones eran en este caso escape rooms, que yo tengo la manía de hacerlos normalmente en la biblioteca, porque me gustaba meterlos por todas las partes del centro y de jugar con lo que sería un poco todo el centro. Entonces, los escape rooms, aunque estaban montados en digital, lo que intentaban también eran moverlos. De hecho, yo lo llamo break fit porque tienen que moverse mucho. Aunque empiezan, por ejemplo, esta es la biblioteca de nuestro centro, y se mueven de forma virtual por la biblioteca, cuando por fin ellos tienen que ir viendo, como veis voy pasando y van apareciendo cosas, etcétera, y van clicando. Aquí se ve claramente que parece que hay algo en el proyector. Bueno, pues enciendo el proyector a ver qué es lo que se ve. Cuando enciendo el proyector, no se ve nada. Oh, de repente aparece algo. Yo esto no sé lo que significa, profe. Digo, bueno, pues sigue buscando. Entonces ellos iban indagando y de vez en cuando encontraban pistas que les pedían. En este caso eran las etiquetas de los libros que les pedían que hicieran ciertos ejercicios. Entonces salían que salir al patio, hacer bloques de ejercicios que se les pedían, tenían que grabarse, enseñármelos. Algunos bloques de ejercicios duraban 10-15 minutos. Esto eran actividades que duraban un poquito más. Yo le pedía permiso a los compañeros, intercambiábamos horas y digo, oye, necesito 2 horas con los alumnos. Hacíamos un pequeño cambio y sin ningún problema. Entonces, bueno, pues mezclábamos un poco lo que era la realidad, este es nuestro centro, silencio, que hay gente en clase, tenías que moverte, te mueves por todo el centro de manera virtual y vas descubriendo cosas. Me doy bajada, ¿qué está pasando aquí? No puedo bajar, vuelvo para atrás. Entonces, bueno, pues mezclábamos también lo que serían los escape room clásicos. Tenía 2 montados diferentes para intentar salir del centro. Su objetivo era intentar salir porque estaban atrapados.
También tienen su vídeo de presentación, etcétera, pero bueno, hay mucho. Yo la verdad es que Es una recomiendo que pasada. quien quiera echarle un vistazo, que mire el manual, que pregunte. Y, hombre, empezar así yo creo que es duro, es complicado. Yo empezaría con los ABJ, que yo sí los hacía mucho antes. Y a partir de ahí, bueno, pues vas metiendo pequeñas pinceladas. El modelo de educación deportiva en sí mismo, si lo quieres gamificar, da muchísimos juegos, muchos juegos, y de ahí dar un salto hacia algo con mucha más imaginación y cosas que nos encontramos en vuestra propia web y en vuestro webinar, que son estupendos. No, la verdad que nos has enseñado. Ya te digo que tenía muchas expectativas porque vi tanto material, digo, ¿y esto cómo lo mete? Y la verdad que es una pasada. Y seguro que lo han disfrutado mucho tus alumnos, lo hemos disfrutado nosotros hoy. Y vamos a seguirte la pista porque me parece que si estás pensando y dándole vueltas a la cabeza va a salir algo chulo otra vez. Ya os enseñaré. Bueno, estos son vídeos que hacían los propios alumnos, que como os digo era una pasada. Porque cuando se implicaban, bueno, había algunos que era increíble, se ponían nombres brutales, herederos de la antigua magia, más, bueno, le pones unas consideraciones, decían quiénes eran los arqueros, los luchadores. No sé si se escucha, yo Se sí lo estoy escucha, se escucha. escuchando. Eran impresionantes, tenían que decir qué deporte les gustaba y como varias condiciones siempre en las presentaciones. Sí, yo estuve viendo algunos y la verdad que estaban muy bien. Y cuando hacen lo de eso, dicen los personajes que son y tal, la verdad que eso es un curre. Además, se nota mucha implicación por parte del alumnado. Sí, no, esto ya en el segundo capítulo, que es cuando por fin hacen esto, están muy metidos en el juego y tienen asumido cuál es su papel, tienen que escribir su propia historia, que es algo que, bueno, que yo la idea la cogí eso del modelo de educación deportiva para crear esa identidad todavía más fuerte de lo que era su equipo y su clase. Claro. Pues Bueno, una pues yo espero pasada. que os haya gustado. La verdad es que Sí, claro que sí. lo he explicado muy por encima, realmente hay mucho más por ahí en medio que yo os animo a que lo busquéis. Bueno, hoy una cosa que sí, la teoría. Tú, Ismael, no les dabas teoría, no hablabas de planificación, etcétera. Exacto. Pues mira, en la biblioteca de Dulas, aquí yo les dejaba, hay una parte, siempre les pedía un mínimo de cada capacidad, de por lo menos tenéis que conseguirme esto, por ejemplo, sobre todo para utilizar poderes. Es decir, si tú quieres utilizar poderes y conseguir los beneficios que tiene el propio juego, tienes que tener un mínimo. Las bibliotecas, que eran paneles de Genially, que tienen ocultos, si veis aquí solamente se ve la flecha, pero cuando por fin paso por un sitio, se aparece la mano y ahí lo que puedo encontrar es una misión. En este caso muchas veces pues lo que se veían eran pequeños trabajos o pequeñas tareas, normalmente de trabajo teórico, de perspicacia, aunque había misiones, como en el ABJ que hemos visto antes de planificación, donde ya les dábamos perspicacia. Y aquí, por ejemplo, bueno, pues había que una breve historia del deporte. Todo eso, por ejemplo, son fichas deportivas para ver si han conocido un poco lo que sería la dinámica y el trabajo del juego. Bueno, yo en 2017 descubrí el Jagger y me vino como anillo al dedo como juego, pues en las encrucijadas se jugaba mucho al Jagger. Luego, por ejemplo, bueno, estas son las normas de presentación de los trabajos y aquí estaba el correo de dudas, que eran preguntas que yo iba lanzando cada cierto tiempo y cada uno respondía las que quería cuando quería. También tenían un diario de clase, que era un documento colaborativo donde ellos iban hablando de cosas. Y para los más mayores hay una parte que eran ya las tiradas de dados. Ya en cuarto no valía solamente yo elijo un sitio y voy a un sitio, sino que cuando, por ejemplo, salían de la isla central, os pongo el mapa de nuevo, cuando salen por fin de la isla central, a ver si se ve, y querían irse desde esta isla hacia una de las islas, decía, vale, eso está muy bien, pero ahora vamos a tirar un dado, vamos a darle ese toquecillo de rol. Los números pares es viento a favor, los números impares es viento en contra, y el 0 es el microciclón. ¿Vale? ¿Qué es el microciclón? Digo, pues es un elemento atmosférico que genera una tormenta gigantesca. Ahora lo veréis porque está explicado con términos además científicos, está bien explicado. El microciclón no es otra cosa que un trabajo de planificación de condición física en el que ellos tienen que diseñar un microciclo de trabajo. Entonces, bueno, lo que pasaba es que el número que sacaban, si era bueno, pues he sacado un 3, bien, genial. En la próxima tirada, el 3 y el 0 activan el microciclón. Oye, pues he sacado un 6, perfecto. En la próxima tirada, el 3, el 0 y el 6 activan el microciclón. Entonces se iba cerrando el círculo. Y luego además le fastidiaba un poquito, decían, yo quiero ir aquí a Alfredo de Lastuf y de repente me ha salido el número impar y me obliga a irme a la isla Hielo. Y luego quiero sacarlo y me obliga a irme a otro sitio. Digo, bueno, pues elige otro camino. Entonces, había veces que yo jugaba un poco con la incertidumbre. Incluso había misiones que eran misiones ocultas,
como era la isla de Adalaxe, que bueno, pues se hacían otras cosas que esta solamente se podía acceder si se conseguía un código secreto. Y metía un pequeño easter egg dentro de lo que era el propio juego que no siempre estuviera todo definido. No, lo que veo también es que tienes control de Geniali también, ¿eh? Que le has echado horitas también, ¿eh? También. Bueno, si alguien quiere ver lo que sería el trabajo de planificación, aquí están. Entonces el juego siguió durante el confinamiento y bueno, aquí hay muchísimas cosas. La tabla de valores es la tabla que os dije antes de donde se podía meter la nota, había webinar y este era el microciclón, que está aquí con su pequeña historia, de la historia del microciclón. Los datos han dado marcados en el cero, el albedrío se ha perdido, bueno, está explicado todo, como la historia, y luego, bueno, pues que yo me quedo en casa, fue el hashtag que teníamos en aquel entonces. Sí. Los estándares correspondientes que se quieren desarrollar, siempre se explican en todas las tareas los estándares que se desarrollan. Y bueno, pues tienes una presentación Genially que te da las bases de planificación de la actividad física. Y lo hacíamos todo online, por desgracia, aquel año, pero bueno, el trabajo quedó ahí y la verdad es que sigo usándolo porque tiene todo aquí montado con cuestionarios, con test. Y si alguien quiere acceder a él, tiene todo el material con lo correspondiente. Esto es solamente la explicación del trabajo. Las rúbricas están también, pero aquí aparte, la valoración de la propuesta están las rúbricas correspondientes para que quien quiera utilizarlo, que son preguntas frecuentes, y el valor, voy un poquito más rápido, aquí. Son las rúbricas correspondientes del trabajo y luego cómo se traducía eso, por ejemplo, aquí tenéis voluntad, la fuerza, la resistencia, incluso posibles insignias como la de gestión, de ha conseguido todos los aspectos, y el de maestranza, que lo que te habla es de organización de calentamientos diarios, preparación de material. Entonces, bueno, son las insignias correspondientes al mes, que si tú cumplías con esas pequeñas partes de la parte 4 y la parte 5, bueno, pues conseguías además la insignia correspondiente. Claro. No, es una pasada, lo tienes súper ligado todo, o sea, es... ¿Esto tienes pensado volverlo a poner en marcha o por ahora es un descanso? Porque esto lleva un trabajazo. Ahora estoy haciendo un pequeño impasse. El año pasado lo hablé con los alumnos y tenían ganas de hacer algo similar, pero voy a probar otra cosa que tengo en mente. Y no, sí, o sea, el trabajo está hecho para repetirlo y para replicarlo con novedades que se han ido incorporando poco a poco. Claro. Porque lo que dijimos antes, es mucho trabajo como para dejarlo ahí y no volver a hacerlo. Obviamente tendremos que adaptarnos a las nuevas legislaciones que tengamos y habrá que adaptar un poco los materiales, pero bueno, la base está creada. Entonces, bueno, pues yo creo que no es para nada ningún problema replicarlo. Claro. Y en cuanto a aplicaciones que has utilizado, porque he visto que habías utilizado, bueno, que tenías... Había también, había muchísimas. O sea, así que gastes en educación física como, aunque no esté dentro de la gamificación, pero que siempre creas que tiene que estar, ¿tienes alguna app así? Mira, que he visto aquí tenías las apps. Claro, tienes aquí pues, lo mínimo de las cosas que se han utilizado. Claro. Hay más. Hay muchísimas más. No sé, yo por ejemplo en educación física me gusta mucho utilizar el Plickr porque me da muchísimo juego. Claro. Me da mucho juego. Además a los alumnos les descoloca cuando yo juego mucho, además lo hago a principio de curso, juego al escondite. Yo les coloco la pantalla en el gimnasio y digo, bueno, chicos, preparados que me escondo. Me escondo en el patio, les lanzo la primera pregunta, les lanzo una pregunta de teoría que va en combinación con un ejercicio, me tienen que encontrar, hacen el ejercicio, responden a la pregunta con el Plickr y vuelta corriendo otra vez al gimnasio a buscar la segunda pregunta. Entonces, o incluso para que pequeñas preguntas en clase, bueno, te permite la evaluación propia de la sesión, que es una auténtica pasada. A mí es una herramienta que me resulta súper atractiva. Sí. Aparte, bueno, de cronómetros, de otro tipo de cosas que utilizamos. Si alguien también lo quiere ver, esto tuvo una evaluación. Le pedí a los alumnos que lo evaluaran. Si ha funcionado el proyecto, solo fue mi propia evaluación. Incluso los compañeros que participaron le hicieron una pequeña evaluación y bueno, pues las opiniones, lo que me dejó entrever, bueno, un segundo, estos son aquí, un segundito, ha funcionado. Estos son los formularios, por si alguien quiere ver los formularios que se pusieron, y esto, bueno, pues fueron un poco las valoraciones que hicieron tanto el alumnado como el profesorado participante, y la verdad es que fue muy gratificante ver que a los alumnos les llamó la atención y les gustó. Entonces, claro. Bueno, pues cuando se lo presenté, más del 90% decían que era lo que me esperaba, pero bueno, pero que les había gustado. Bueno, el 87%, como veis, decía que era una chulada. Qué guay. Aquí ponían las cosas que valoraban, que no valoraban. Yo creo que es encontrar qué es lo que menos me ha gustado. Había gente que, por ejemplo, le enfadaba cuando su grupo no trabajaba o que hubiera tantos roles o que había pruebas que eran muy difíciles o cuando no lo conseguían. Una frustración.
Yo creo que es importante siempre que evaluemos nuestro trabajo y la percepción del alumnado para poder mejorar. Claro, sin ese feedback después es imposible ir mejorando, ¿no? Como maestro, como gamificador o en cualquier aspecto de la vida, creo yo. Sí, sí. Y pues yo creo que con esto lo tenemos todo. Nosotros pondremos aquí en los links de YouTube, pondremos ahí en la descripción el link a la página web. Pondremos también en nuestra página web un resumen de todo lo que hemos hablado hoy. Y así la gente que quiera saber de ti, ya por lo menos yo creo que ya saben quién es Ismael López y dónde encontrarte. Muchas gracias. Yo la verdad es que redes sociales, la que más me gusta, tengo Instagram y Twitter, pero lo que más manejo es Twitter, que mi nick es Ismael Caracol, por si alguien quiere preguntar lo que sea. Yo no busco seguidores ni busco nada. Yo normalmente cuando alguien me pide algo, me siga, no me siga o quiera algo, yo las cosas las cuelgo y ahí las dejo y aprendemos todos de todos, porque yo he cogido ideas de otros. Claro. Y no me importa compartir las ideas que yo tengo. O sea, que aquí siempre lo hemos dicho, porque la gente dice, ¿y vosotros por qué hacéis esto? Y pues lo hacemos primero porque nos gusta y segundo porque creo que siempre va a haber una retroalimentación de lo que hacemos, se va a multiplicar, porque yo hoy salgo con un montón de ideas que espero poner en práctica y materiales que he visto que seguramente el 1S me ha gustado mucho y miraré a ver si también lo puedo poner en práctica en mis clases. Así que muchísimas gracias y espero que os haya gustado. Al resto, si quieres decir unas palabritas. No, nada. Yo lo que dije al principio, que muchas gracias por vuestro trabajo y por la oportunidad un poco de darlo a conocer. Lo he ido colgando siempre todo en redes, pero bueno, ahí queda, que llegue a la gente que tenga que llegar, quien lo quiera utilizar genial y quien coja ideas, pues mejor. Pues una vez lo suyo es coger ideas y crear lo que a ti te valga para tus alumnos y tu contexto. Perfecto. Pues lo dicho, muchas gracias a todos por estar aquí una semana más y hasta la próxima.